Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy quiero mostrarles cómo pueden reemplazar las bujías de su auto. El proceso es bastante sencillo. Aquí tenemos las bujías que vamos a utilizar. Son de la marca NGK. El modelo equivalente es el BKR6ES. Este es el recomendable equivalente. El original es de la marca Champion. Se los voy a poner por aquí a un lado para que vean cuál es el original y cuál es la especificación exacta. El original lo pueden comprar en internet o bien pueden ir a la agencia y ahí pueden conseguirlo. En mi caso quiero probar el desempeño de estas NGK, que en la tabla de especificaciones de la marca muestra que estas son las compatibles ya sea con el Clio o con el Platina. También en la tabla viene que esta tiene que ir calibrada a 0.35 pulgadas. Vamos a revisarlas. En este caso las 4 venían ya calibradas. Las revisé con este calibrador que vamos a estar necesitando para corroborarlo. No necesariamente siempre vienen calibradas. Algunos comentan que las de otro tipo como platino o iridium ya vienen calibradas, pero les recomiendo la verdad utilizar siempre este calibrador, que pues es muy barato, y lo mejor siempre es revisar la calibración, que estén a lo que indica el fabricante. La calibración de estas bujías es un poco diferente a la original, ya que como les comento esta es la equivalente, pero siempre se tienen que basar en la especificación del fabricante de la bujía. Para calibrarla simplemente tomamos de aquí la bujía y usamos aquí nuestro calibrador. Vamos a introducirlo en esta parte y lo empezamos a introducir y lo vamos a ir girando hasta que tope. Vamos girando y aquí, como pueden observar, es el tope. Espero puedan apreciar. Ahí está, a 0.35 pulgadas. En mi caso ya revisé y todas las bujías vienen a 0.035 pulgadas. Entonces ya no hay que moverlas de esta calibración. Bien, como les comento, lo que vamos a usar es esto. Son las 4 bujías. Si no las tienen calibradas, hay que conseguir este calibrador. Vamos a utilizar un desarmador Torx del número T30 para sacar las bobinas, y pues vamos a utilizar esta matraca con su extensión y el dado de 5 octavos. Es solamente lo que vamos a utilizar, pero antes de cambiarlas y de retirar las bobinas, vamos a quitar el borde negativo de la batería para que no haya ningún contratiempo. Bien, vamos a comenzar con el proceso. Vamos a ir quitando primeramente cada una de las bobinas. Para mayor comodidad vamos a quitar primeramente los arneses. Vamos a presionar y vamos a jalar hacia atrás. Vamos a repetir el proceso para todas las demás. Entonces, ya que quitamos aquí el arnés, vamos a retirar la bobina, vamos a desatornillarla y la vamos a retirar. Bien, aquí la retiramos, como pueden observar. Es importante que tengamos el orden en el cual vamos sacando nuestras bobinas, y en ese mismo orden las vamos a volver a colocar. Muy bien, aquí ya nada más metemos la matraca y vamos girando al sentido contrario de las manecillas de reloj. Ya que aflojamos, igual podemos girar con la mano. Y como pueden ver, aquí ya salió de esta manera. Aquí la tenemos, no tiene aceite, lo cual indica que el motor está trabajando bastante bien. Y bueno, aquí les muestro la comparación, la bujía que acabamos de retirar, la usada, y pues aquí ya tenemos la nueva. Ahora bien, vamos a colocar la nueva. Okay, vamos a colocarla de esta forma. Vamos a colocarla, vamos a irlo haciendo con mucho cuidado y de forma recta para que no quede trasroscada y quede colocada correctamente. Todo este proceso hay que hacerlo con mucha calma, con mucha paciencia, para que nos salga bien. Vamos a apretar lo más posible con la mano, y ya que no gire con la mano, vamos a colocar nuestra matraca y vamos a aplicar un pequeño giro más. Y aquí ya vamos a notar nosotros cómo queda la bujía, que no quede demasiado apretada. Ahora bien, vamos a hacer el mismo proceso. Ya nada más vamos a volver a colocar la bobina y vamos a atornillarla. Y conectamos nuevamente el arnés. Y ya quedó lista esta bujía y esta parte. Ahora vamos a hacer, como les comento, el proceso para las demás.
Y bien, ya aquí hemos terminado de colocar todas las bujías. Fue un proceso sencillo. Para apretar solamente, como decimos, hasta el llegue, no aprieten de más. Igual lo ideal es utilizar un torquímetro, pero si no lo tienen, solamente no aprieten demasiado para que no vayan a barrer la rosca, para que no se vaya a trasroscar. Y pues ya nada más hay que probar encendiendo el vehículo. Vamos a volver a conectar el borde de la batería y vamos a probar. Pues bueno, aquí ya vamos a probar que el carro encienda. Vamos a probar. Y como pudieron observar, el carro encendió a la primera. Ahora solamente hay que verificar que siga trabajando, pero prácticamente ya ha quedado todo funcionando correctamente. Bien, de momento sería todo lo que les quería mostrar. Hasta la próxima.